Reciban un cordial saludo a esta unidad del trabajo del voluntariado Uniminuto titulada Habilidades Blandas. En esta encontrarán las diferentes habilidades blandas relevantes para ser un voluntario Uniminuto. En primera instancia encontrarás un video con una breve descripción de esta unidad de trabajo, donde los miembros del equipo explicarán generalidades de este tema. Posteriormente se encuentran las competencias y los temas de trabajo soportados con sus diferentes referentes teóricos, para finalmente concluir con un foro de preguntas relacionadas a este tema. Un buen día para todos. Al desarrollar esta unidad lograrás fortalecer 4 competencias fundamentales para tu voluntariado y para tu vida. Entre esas tenemos responsabilidad, compromiso, comunicación asertiva y resolución de conflictos. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo, voluntarios. En este espacio ahondaremos en el concepto de liderazgo y algunas de sus características. Un líder es aquella persona que es capaz de influir de manera asertiva en las demás, con el fin de cumplir una meta u objetivo previamente pactado. Se cree que las personas con habilidades de liderazgo nacen con ellas, pero esta creencia es falsa, puesto que un líder se forja dependiendo de las situaciones que viva día a día. Se pueden encontrar personas con características de líder en diferentes ámbitos de nuestra vida, como lo pueden ser el ámbito laboral, los estudios o en nuestras propias familias. Algunas características de los líderes son las siguientes: personas capaces de comunicarse con las demás con el fin de cumplir un propósito, personas que pueden influir de manera asertiva en las demás, personas que toman riesgos y que usualmente están llamadas a hacer cambios. Cordial saludo. Es muy grato encontrarnos en este espacio virtual para hacer un trabajo personal que les permite preguntarse por la empatía. Constantemente hemos escuchado que la empatía es ponerse en los zapatos de otros, pero ¿qué tan sencillo resulta ponerse en los zapatos de otros? Porque, haciendo la analogía, en ocasiones esos zapatos de otros nos pueden tallar. Además, debemos ir más allá de simplemente sentir lo que la otra persona está sintiendo para llegar realmente a ayudarlo o ayudarla en las diferentes situaciones que se puedan presentar en la vida cotidiana. Entonces, en este camino para ser más empáticos o empáticas, vamos a iniciar por reconocer nuestros propios sentimientos, para posteriormente poder reconocer los sentimientos de otros. Por eso te pregunto, ¿cómo estás hoy? Y te doy la bienvenida. Hemos preparado con mucho cuidado este material temático para que tú puedas aprender y participar de todas las actividades, en especial del foro. Hola, un saludo cordial para todos. En este momento hablaremos sobre el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una habilidad que se aborda en diferentes contextos, pero no siempre es fácil de conseguir de manera eficaz y eficiente. Para que un trabajo en equipo logre su objetivo en común, es necesario que todos los integrantes estén comprometidos con ese objetivo y que todos trabajen en pro del mismo. Para ello es muy importante las relaciones interpersonales. No es suficiente tener una buena relación con el que está al lado si antes no tengo una buena relación conmigo. Cuando yo puedo reconocer mis fortalezas y mis aspectos a mejorar, voy a poder ejercer una mejor función en el equipo, porque voy a saber en qué momento puedo aportar y en qué momento necesito del apoyo de los demás integrantes del equipo. Trabajo en equipo es igual a trabajemos juntos por un objetivo en común. Esperamos que disfruten del material que hemos dispuesto para ustedes y que sea de gran aprendizaje. Cordial saludo, apreciados voluntarios. En esta oportunidad les quiero hablar sobre la toma de decisiones, que es un proceso que consiste en hacer una elección entre varias alternativas para solucionar problemas o ir hacia una meta. Esto implica en muchos momentos enfrentarse a retos complejos, ya que de las elecciones que hagamos depende nuestro desarrollo, felicidad y el de otras personas. Por ello es importante reconocer que existen unos factores internos y externos que intervienen a la hora de tomar una decisión. Y es necesario seguir unas etapas guías
las cuales veremos en el desarrollo de la vida. Así que, ten presente, podemos potencializar la habilidad de toma de decisiones para enfrentar nuestras circunstancias o como una herramienta útil a la hora de ayudar a otras personas.